A continuación, en Armas de Guerra, un tipo de armas únicas en su género, prototipos construidos para probar la nueva tecnología. Desde las arenas del Kitty Hawk hasta la última frontera del espacio exterior, historias de grandes triunfos y aplastantes derrotas. Son los ancestros del poderío actual. Son armas experimentales. A continuación en Armas de Guerra. Armas experimentales. Los avances tecnológicos están cambiando la forma, alcance y velocidad de la guerra, transformando literalmente la ciencia ficción en hechos. Las armas que hasta hace poco parecían ser simples ideas son ahora una realidad. Antirradar, Harrier, Apache. Estos complejos sistemas incorporan tecnologías perfeccionadas a partir de una amplia gama de prototipos. Las armas experimentales de ayer han redefinido la batalla de hoy en día. The laws by which these wings are manipulated are the old lost laws of Greek cosmic motion, which I have rediscovered. No existe experimento alguno que se haya apoderado tanto de la imaginación de científicos y aventureros como lo ha hecho la conquista del vuelo. Hoy, estos primitivos prototipos nos pueden causar gracia, pero debemos recordar que para la fecha aún no existían principios establecidos. Estos antiguos pioneros exploraban los principios más básicos de vuelo. Cada experimento constituía una arriesgada prueba de vuelo. Y cada inventor era un valiente piloto de pruebas. Durante la década de los 40, Estados Unidos comenzó a probar aeronaves experimentales que denominó aviones X. El BLX-1 fue diseñado para estudiar el vuelo a velocidades supersónicas. Se conocía muy poco acerca de la aerodinámica del vuelo supersónico, así que al fuselaje del X-1 se le dio la forma de un objeto supersónico conocido, la bala calibre 50. Well, the shape was primarily the shape of a bullet, and they put wings on it and made it as strong as possible, and brute force with the rocket engines driving it through the speed of sound. And it was a brute force effort because the wings were really not optimized for transonic and supersonic flight. La aeronave propulsada por cohetes era lanzada de la parte inferior de un B-29. Se construyó un agujero especial para que la nave nodriza se posicionara sobre el avión y el X-1 pudiera ser asegurado al compartimiento de bombas. El 14 de octubre de 1947, piloteado por el capitán Chuck Yeager, el X-1 fue el primer avión en romper la barrera del sonido. Mach 1.06, 700 millas por hora. Durante la década de los 40 y los 50, el programa X continuó con distintos niveles de éxito. El X-2 de alas retraídas alcanzó la velocidad de Mach 3.2, pero tenía muchas abolladuras. The X-3 was a different kind of airplane. That was to really look at some of the heating aspects of supersonic flight.
it never panned out too well. We never got the engines, we never really got the performance out of the airplane that we wanted to get. El X-4 exploró las características de los aviones sin cola a velocidad supersónica. El X-5 fue la primera aeronave de alto rendimiento en usar alas de geometría variable. Now I have the privilege of pressing the button which will bring out the plug. El X-15, que en 1959 encabezaba la investigación aerodinámica, no solo fue lanzado y volvió del espacio, sino que ya contaba con eficientes sistemas de seguridad. El X-15 llegó a volar a altitudes de más de 67 millas y es el único avión que jamás haya alcanzado velocidades hipersónicas, más de 6 veces la velocidad del sonido. In describing an X-15 flight, the first shock, of course, was the launch. You're launched from the B-52 at 45,000 feet at 8/10 Mach number, and when you drop away, it's almost like you were shot down with a cannon. It's just a tremendous jolt. Right away, you try to get the engine lit, because if you don't get home. And once you get the engine lit, you're dealing with much higher thrust-to-weight ratios than you've ever dealt with before. You know, the acceleration forces pushing you back in the seat increased from 2G up close to 4G. And it was the first airplane I'd flown that I was happy to shut the engine off on. And the other problem was you lost the horizon right away as soon as you started the pull-up. So you were just going like hell and you weren't sure where you were going. El motor cohete de la aeronave solo podía arder por 80 segundos antes de quedarse sin combustible. Los aterrizajes se efectuaban sin potencia. But once you shut the engine down or you ran out of fuel, there was no more engine in the airplane, and it was a glider from then on. And that's why every flight was a dead stick landing. But that's, you know, to pilots, that's a rather significant thing. But to the X-15, it was a planned dead stick landing. So it wasn't an emergency as a normal fighter pilot thinks of a dead stick landing. So it really wasn't as bad as it sounds. Although you couldn't make any mistakes. You had to hit the lake bed, and you had to make sure that the first one was a good one. Posteriormente se instalaron tanques externos de combustible para que el motor pudiera arder más tiempo y se pudiesen alcanzar velocidades más altas. El 3 de noviembre de 1967, el coronel Pete Knight llevó al X-15 a Mach 6.7, 4.520 millas por hora, un récord que aún no ha sido superado. It's exciting, it's exhilarating, it's scary, and if you don't have a certain amount of fear on each one of the flights, then there's something wrong with you. We flew 199 flights. We did numerous experiments, both within the atmosphere as well as outside of the atmosphere. There were a number of areas that the X-15 excelled in, and the data collected, I think, will be examined and analyzed for years to come. Hoy el programa X continúa. El X-29 utiliza un diseño de alas retraídas hacia adelante. En comparación con las alas convencionales, este concepto provee una maniobrabilidad excepcional. Estas aeronaves son virtualmente a prueba de caídas en barrena. El X-31 EFM o MCM, maniobrabilidad de caza mejorada, es el primer avión X internacional. Es un proyecto desarrollado conjuntamente por Estados Unidos y Alemania. La agilidad es la meta de esta aeronave. La vectorización de impulso y sus controles computarizados permiten al X-31 girar y apuntar a blancos más rápidamente. En las mesas de diseño americanas está el X-30, el avión de National Aerospace. Esta aeronave será capaz de despegar de una pista, viajar al espacio y luego aterrizar en una pista. El X-30 alcanzará velocidades de más de 17.000 millas por hora, con más de 30 veces
la velocidad de los reactores actuales. The X-30 is rich in the tradition of the X-airplanes. It's breaking new ground, going faster and further than any other X-airplane has in the past. The requirements for the air-breathing propulsion components, as well as the materials technology required to build the structure of the aircraft because of the very high heating conditions that the airplane will have to endure on its way to space, is all very leading-edge technology. No existe túnel de viento que pueda duplicar las condiciones de vuelo extremas de un X-30. Se utilizan supercomputadoras para simular las intensas ondas de shock y los 5.000 grados de calor que el avión enfrentará. En un futuro se espera utilizar aviones espaciales para lanzar y recuperar satélites y también para transportar tripulaciones a estaciones espaciales en órbita. Hasta el momento no se han planeado misiones militares específicas para la aeronave, pero debido a que es capaz de alcanzar tales altitudes, podría incrementar significativamente el uso de armas espaciales en el próximo siglo. El primer avión de National Aerospace será sometido a prueba a finales de esta década. Armas Experimentales regresará en un momento. Usted está viendo Armas de Guerra. Desde el origen de la aviación, el vuelo vertical ha sido el sueño de los investigadores experimentales. If you stop to think about it, if anybody wants to fly, the best way to fly would be to go straight up, go where you want, and come straight down. And that was always in the heart of inventors. Leonardo da Vinci sketched the helicopter. Even the very earliest of the great aviation pioneers, Louis Breguet, Igor Sikorsky, were fascinated by the idea of vertical flight and attempted helicopters. En 1907, el diseño de Louis Breguet fue el primer helicóptero en despegar con un piloto, pero era extremadamente inestable y, a decir verdad, el verdadero helicóptero aún no había sido concebido. There were three difficulties. One, it was difficult to get an engine powerful enough to lift the aircraft up. Two, not enough was known about the rotors in it to really do it effectively. And three, stability was a problem that they really didn't understand until they began to fly a little bit. It was difficult to project this. There were helicopters inventors in almost every country, but no real progress was made on helicopters until the 30s. Breguet exitosamente continuó su trabajo, pero algunos de los experimentos más interesantes tuvieron lugar en Alemania. One of the pioneering test pilots of that period was Hanno Reich, a dedicated pilot, a dedicated Nazi, who came to fame by flying a helicopter around the Great Hall in Berlin, the first indoor flight of a helicopter. Estos diseños convencieron a los militares alemanes de que el helicóptero constituía un arma de guerra viable. El transporte FA-223 se convirtió en el primer helicóptero militar. La Armada alemana construyó helicópteros portátiles para ser transportados en los barcos y para ser utilizados en las batallas contra los submarinos. En Estados Unidos, Igor Sikorsky solucionó muchos de los problemas de diseño de helicópteros con su BS-300. Sikorsky se dio cuenta que la clave del éxito era la relación entre el rotor vertical de cola y el rotor principal. Ya para la primavera de 1941, Sikorsky había solventado la mayoría de los problemas por los que se habían visto limitados los demás inventores, pero lo impredecible de su BS-300 no empañó su entusiasmo por el helicóptero. I remember a good friend of mine and a very prominent designer, scientist and aviation asked, when would the helicopter go faster than the airplane? Do you know that? I said, yes, I know. The answer is never. When would the helicopter be more efficient than the airplane? Do you know that? I also said, yes, I know that. Never. But
I said that helicopter will do a number of jobs which no airplane will do, and which in fact nothing else will do except the helicopter. So that the idea that a vertical lift aircraft that was one of my dreams. I wanted to do that as long as I'm alive. What kind of a gadget or machine can give you unlimited freedom of transportation? Toda prueba de vuelo, exitosa o no, constituyó un aporte importante para la estabilidad del invento. El mecanismo que Sikorsky concibió para controlar la rotación de las aspas aún se utiliza hoy día. En mayo de 1942, Igor Sikorsky entregó una versión mejorada de su BS-300 al ejército de Estados Unidos, el YR-4 o vuelo suspendido. Probó tanta eficiencia durante las pruebas que el ejército ordenó la producción de 100 de ellos. We had to hold on to this thing to make sure that it would do what we wanted it to. You never dared let go of the controls. You never dared take your eye off the horizon, which is all you could fly by. There weren't any instruments, any flight instruments. The worst thing was learning how to hover. And learning how to hover is sort of like learning how to ride a bicycle at very slow speed. You can do it after a little practice. And what you try to do is to hold it still, and it starts to drift. There's a gust of wind or something moves you sideways, and so you correct, and zoom, off you go the other direction, and then you come back. And we used to see this very dangerous being on the flight strip during those days, because these things would be zooming all over the place. People, the pilots, the student pilots, overcorrecting. Carter Hartman piloteó su R-4 en la primera misión de rescate de combate por helicóptero en 1944. Rescató a un piloto derribado y a sus 4 pasajeros en el lado del enemigo en Burma. El helicóptero AH-64 Apache se ha convertido en una de las armas más potentes en el campo de batalla. Y se están llevando a cabo experimentos para hacerlo más letal. A esta nueva modificación se le denomina Longbow. Montado en un mástil sobre los rotores, Longbow es un sistema de radar que puede detectar blancos aéreos o terrestres, ya sea en la oscuridad, en condiciones climáticas adversas y en medio del humo de batalla. Clasifica instantáneamente los blancos, determina su prioridad y le suministra la información a los misiles Hellfire del Apache, los que se disparan automáticamente y llegan a sus blancos. The helicopter has the ability to be agile, to use the earth, the folds in the earth, trees and other obstructions, to be able to sneak up on its enemy, fire its missiles and retreat. Since the Second World War, the tank has been considered the queen of the battlefield. The helicopter, the modern attack helicopter, is perhaps the crown princess and going to take over that role from the tank by the end of the century. Armas Experimentales regresará en un momento. Armas de guerra. Los diseñadores militares han intentado combinar la capacidad del helicóptero de despegar, aterrizar verticalmente y permanecer suspendido con las capacidades del avión de alcanzar grandes velocidades, altitudes y transportar un número considerable de pasajeros. A estas aeronaves se las conocen como VTOL o DAV, despegue y aterrizaje vertical. Okay, John, give her a little power. Pick her up a little more. Keep her up. Keep your nose up. Your nose up, attaboy. All right, let's come off the power. Take it easy. Down. El Pogo XFY-1 fue fabricado para la Marina norteamericana como medio para ahorrar espacio de cubierta en los portaaviones. El Pogo efectuó el primero de muchos vuelos VTOL en agosto de 1954.
Sin embargo, fue cancelado luego, pues se requería de gran habilidad para manejar el aeroplano. Okay, low right rudder. Keep her straight now. Easy on the controls, John. Easy on the controls. Bring her down, boy. Not too much. Atta boy. Okay, cut. El primer reactor VTOL fue el Ryan X-13 Bertha Jet. El X-13 despegaba y aterrizaba sobre una plataforma portátil. El 30 de julio de 1957 fue exhibido en el Pentágono. A fin de destacar la nueva tecnología, el X-13 cubriría en 7 minutos la misma ruta que hacía 48 años Orville Wright y Benjamin Floyd habían tomado cuando realizaron el vuelo de aceptación del primer avión militar. En 1957, el Bell X-14 se convirtió en el primer avión de despegue vertical en utilizar un sistema que canalizaba el impulso de su motor. El X-14 voló aproximadamente durante un cuarto de siglo con pocos accidentes y ninguna consecuencia grave. Gracias a la información reunida a través de estas experiencias, se concibió el actual Harrier británico, el que ha probado ser sumamente eficiente en misiones de soporte aéreo durante la tormenta del desierto. There were a number of airplanes that had the ability to take off vertically. They have a purpose, they have a mission. And the whole idea being that you're not bound by a 8,000-foot runway, which is rather vulnerable in time of war. So there are a great many advantages to that kind of a system. But you also pay a penalty for it. You never get anything for free. And to be able to take off vertically costs you significantly in payload and range, because it takes so much fuel to be able to take off vertically. El XB-3 fue diseñado para evaluar el concepto de rotores inclinables de VTOL. Las unidades de rotor proveían impulso vertical, luego se inclinaban hacia adelante para realizar el vuelo convencional. En la década de los 70, el XB-15 continuó la investigación del diseño de los rotores inclinables. Se esperaba que esta tecnología pudiese ser aplicada a una aeronave de transporte y rescate. In the early vertical takeoff aircraft, they weren't too successful. A lot of them had major problems, and a lot of them had accidents. It wasn't really until recently, when they got into the tilt rotor, that it looked like we had something that really will work. We know a lot more about some of the problems nowadays, and we provide, say, more control power for the pilot to overcome some of these problems that they ran into in the early aircraft. Todo ello ha constituido la base del desarrollo del actual Osprey B-22, diseñado para la infantería de marina norteamericana. This aircraft, which developed out of the US Marine Corps requirement to replace its troop-lifting helicopters, is one of the leading edges of technology. Basically, it's the sort of technology that no country can afford to be without. It combines all the values of vertical takeoff and landing in a helicopter with the forward flight capabilities of a turbine-engined aircraft. So in other words, you can take off vertically from the aircraft carrier deck at 250 miles, fly at low level at high speed, and land vertically to deposit troops or equipment in a combat area. It would make marine operations, army operations, so very much easier if it comes into service. Of course, it's new technology and it's expensive, but it's the sort of technology which I think the Americans are going to progress. It's the sort of technology that if the Soviets were still in the Brezhnev era, they'd be throwing money at as if it was going out of fashion. En la década de los 50, la Marina norteamericana experimentó otro método de despegue y aterrizaje flexible. El Sea Dart fue el primer avión marítimo en romper la barrera del sonido.
the Navy has found a new way to navigate swamps, marshes, mud, water, and deep snow. It's the Marsh Screw Amphibian. A través de los años hemos visto muchos métodos inusuales para atravesar terreno difícil. Algunos de los experimentos más interesantes se realizaron con hovercraft, los vehículos que se desplazan sobre un colchón de aire sobre tierra o mar. Al ver estos diseños, parecería poco probable que el hovercraft se pudiese convertir en una posible arma de guerra. Sin embargo, hoy el vehículo de colchón de aire ha revolucionado la estrategia del combate anfibio. The air-cushioned vehicle basically uses ducted fans to blow downward and lift the vehicle off the ground on a cushion of air which is kept under the vehicle by a skirt. The propeller and the rudder, acting exactly the way they do in an airplane, drives the vehicle over the water. Now the interesting thing is that the vehicle can go right up on land and can negotiate obstacles. The development of the LCAC air cushion vehicle, which has a 40-plus knot capability and can achieve over-the-horizon landings because of the high speed of the landing craft, giving a great element of surprise. And they can also proceed inland in the same vehicles beyond the surf zone, which has always been a critical zone and difficult to handle men and cargo in the surf zone, to a good safe landing area where there's tractability for vehicles and it's dry and you're not facing the ocean behind you. 17 de los LCAC norteamericanos dieron acción por primera vez en la operación Tormenta del Desierto. En el segundo día de la guerra terrestre, desembarcó la 5ª Brigada Expedicionaria de Infantería de Marina, compuesta por 7.300 hombres, con sus armas y equipos, en la frontera saudita-kuwaití. Incluso con tan poco apoyo, los LCAC intimidaron a las fuerzas iraquíes. Armas Experimentales regresará en un momento. Usted está viendo Armas de Guerra. Debido a que en el campo de batalla se requiere de inteligencia precisa y a tiempo, se ha dado importancia a los experimentos de reconocimiento aéreo. Desde su punto de ventaja, muy por encima del frente, los capitanes de naves aéreas de la Primera Guerra Mundial improvisaron lo que hoy recordamos como la misión más solitaria de la guerra. Con la ayuda de una grúa, desde la nave nodriza, un observador viajaba en un pequeño carro de aluminio suspendido por un cable de acero de casi media milla. La aeronave se encontraba oculta y a salvo, y el observador aéreo usaba un teléfono para informar sobre la ubicación del enemigo. A pesar de lo peligroso que era el trabajo, no había escasez de voluntarios. Parece que a la tripulación le agradaba la idea de flotar por debajo de la nave repleta de hidrógeno y disfrutar de algo estrictamente prohibido a bordo: fumar un cigarrillo. Al disponer de aviones confiables y cámaras portátiles, se podía enviar a los observadores aéreos a recaudar información cuando era necesario y regresar con pruebas irrefutables de sus avistamientos. No obstante, en la medida en que mejoraba la precisión de las armas antiaéreas enemigas, las aeronaves de reconocimiento debían volar cada vez a mayores altitudes y más rápido para mantenerse fuera de la mira de la artillería antiaérea y de los misiles tierra-aire. En 1955, la Fuerza Aérea experimentó con un reactor de reconocimiento fotográfico estratosférico. Largas y delgadas alas fueron diseñadas para mantener al U-2 en vuelo en la delgada atmósfera a 85.000 pies. En 1962, las fotografías tomadas por un U-2 revelaron un gran número de misiles nucleares soviéticos emplazados en Cuba. En la década de los 60 se fabricó el avión de reconocimiento SR-71 Blackbird, como resultado de las investigaciones del X-15.
Al viajar más allá de Mach 0.3, el fuselaje de titanio se calentaba tanto que la aeronave se ensanchaba 11 pulgadas durante el vuelo. Recientemente el SR-71 ha sido eliminado. Sin embargo, hasta la fecha ningún reactor ha volado más rápido. Pero el empeño por alcanzar altitudes superiores y más seguras incitó a los diseñadores a llevar sus experimentos al espacio. Los avances en la tecnología de computadoras han mejorado la capacidad de los satélites de reconocimiento fotográfico. Despite the fact that the satellites are in a higher orbit, their optical systems are sufficiently good so that the pictures they produce have more detail in them than the pictures produced by a U-2 or an SR-71. El sistema más eficaz usado por la industria privada es un satélite francés llamado Spot. Spot acquires the most detailed imagery that's commercially available in the world. The smallest object that you can detect on the ground is about 10 meters on a side or 30 feet. You can easily see roads or paths. You can easily see boats and the wakes that they leave, so you can tell the direction they're moving in. Because we provide a very large area of view, which is very easy to manipulate and use, the Defense Department uses our imagery in conjunction with other intelligence gathering and information gathering technologies during the time of the Persian Gulf crisis. We were able to provide very up-to-date imagery for those who were involved in the Allied efforts over there, to supplement the maps that they had, which in many cases were not up-to-date. We could also trace the progress of the war by literally the tracks that were left in the sands over there by the Iraqi tank columns. You can kind of gauge by the numbers of tracks here that there must have been literally hundreds of armored vehicles that cut across in various elements. You can see where they joined up in some cases and then split up again as they came across the border. That desert forms a real nice canvas for showing those features. Of most interest here is this military facility. It was a Kuwaiti airfield, now occupied by the Iraqis. You can see the hardened aircraft shelters here on both sides of the runway with the angled taxiways. Sus cámaras no utilizan película fotográfica. Spot transmite sus imágenes a estaciones receptoras terrestres. De ser necesario, las imágenes electrónicas se pueden imprimir y distribuir en papel fotográfico tradicional. La información puede ser ampliada y manipulada en la computadora para destacar la información más importante. During the Desert Storm operation over Baghdad, before the bombing, there were 3 bridges that are fairly close to one another on the Tigris River, and they are intact in January. We can see a fairly dramatic comparison later in March as we zoom in and get closer and closer in and magnify the detail in that image. We can in fact see the damage actually occurred to the bridges. We can provide imagery that was used extensively to evaluate the success or failure of an attack mission, and then they can make a decision whether they need to go in and do some additional bombing in an area. That's a good example of how information is derived from Spot, and then a decision is made based on that information. Tormenta del Desierto demostró la importancia del satélite para el reconocimiento de navegación y la búsqueda de blancos. En la Guerra del Golfo, los soldados llevaban sistemas Navstar de posicionamiento global. Con pequeños receptores portátiles, los soldados podían determinar su posición precisa, incluso durante tormentas de arena. El sistema opera por triangulación. Escucha las señales de 3 o más satélites que orbitan a 11.000 millas sobre la Tierra y luego calculan la posición con un error máximo de 100 metros. We were flying anything up to 250 miles over utterly flat sand without a single feature to navigate by at all. So without GPS, to find something at the other end of that 250 miles would have been nigh on impossible. Navigation was a big problem. We had compasses and maps, but a map of the desert is really like looking at a sheet of sandpaper. Without it in the desert, if we didn't have had it with us, then we'd probably still be there now, I think, bumbling around. Mucho se ha dicho del uso de armas espaciales en el campo de batalla del futuro. Con la disminución de las tensiones de la Guerra Fría, la controversial iniciativa de defensa estratégica tal vez reste importancia a su misión original, el uso de rayos láser desde el espacio para detener un ataque nuclear.
There's some sentiment that you don't really need it anymore because of the end of the Cold War and the Russians won't be firing it. But probably when one thinks of the proliferation of ballistic missiles and nuclear weapons to third world countries, it might be that something like SDI is more valuable now than it had been during the time of the Cold War. Just to be sure that some third world country doesn't launch a missile that could cause billions of casualties. Armas Experimentales regresará en un momento. Usted está viendo Armas de Guerra. Let's go! Fire! En combate no hay sustituto alguno para poder de fuego superior. Durante la tormenta del desierto, las piezas de artillería de alta tecnología actuaron con devastadora precisión. Saddam Hussein esperaba contraatacar con un gigantesco cañón capaz de destruir blancos a más de 100 millas. Cuando se descubrieron segmentos del cañón, Hussein afirmó que solo se utilizarían para reparar un oleoducto. Como en experimentos similares del pasado, el supercañón fue más el producto de un enorme ego que el de una astuta mente militar. En la Primera Guerra Mundial, el cañón de París fue utilizado para aterrorizar a la gente de esa ciudad. It consisted of a very, very, very long gun barrel. I think it was 156 calibers long, whereas most guns at the time were 30 or 40 calibers was long. And from a range of 72 miles and hidden away in a forest, it could literally rain shells on Paris. It was 72 miles away from the front line, but the number of casualties inflicted on Paris and the citizens was relatively minor, although it was an extraordinary technical feat for the time. Its military effectiveness was virtually nil. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía su propio supercañón llamado Gustav. The 80-centimetre railway gun is a subject of fascination to anybody interested in artillery matters. It was the biggest gun of all time, and that's the sole reason why it was built. It was a Wagnerian obsession by Hitler and the Nazi regime to have something that was bigger, that would really be absolutely the greatest gun of all time. And it was a whopper. The shells were taller than a man. The calibre, the actual width of the barrel was 800 millimetres. To actually service and man it took a battalion manpower strength. And it was only ever used once in action, and that was Sevastopol in 1943. It was very, very effective, but the actual manpower resources of getting that gun across Europe and actually getting it into action and firing it was such that it actually diverted manpower away from the main attack. I always like to think that gun helped the Allies win the Second World War in its own quiet way. Al comenzar la era de las armas atómicas, los científicos descubrieron que la artillería poseería este increíble poder. El cañón de 280 milímetros, conocido como Atomic Annie, fue la primera pieza de artillería en disparar un proyectil capaz de llevar una carga atómica. That shell could easily be delivered by a rocket. It could be delivered by an aircraft. Where the atomic gun, or atomic cannon, call it what you will, scores over those methods, is that you can keep on delivering them accurately at any time of the day or night, under any circumstances. And that's it. Even now, conventional artillery can fire atomic projectiles, and many guns in the field are equipped with atomic projectiles even to this day. But Atomic Annie was so big and so heavy, it was difficult to move. It fell out into disuse, not because it was an atomic gun, but because it was such a bitch to move. El potencial para destruir ciudades enteras con una sola bomba fortaleció el poder militar. El bombardero nuclear se transformó en el arma más letal del arsenal norteamericano. En 1946, Northrop Aircraft mostró al mundo su versión del bombardero del futuro, el Flying Wing XB-35. Jack Northrop
sostuvo durante muchos años que un ala voladora era superior a las superficies salientes de los aviones, ya que estas últimas producían demasiada resistencia. La Fuerza Aérea convirtió 2 de estos aviones a propulsión a reactor. Su velocidad aumentó a 525 millas por hora, pero los motores de alto consumo redujeron su alcance a la mitad. Flying wing, of course, one of the great romantic concepts of all time. John Northrop was a lovable guy. The flying wing was an exotic airplane that everybody wanted to see succeed. And the truth is, it probably came within just a few years of succeeding because it just missed the development of stability augmentation, the black boxes that would have taken away its tendency to be a little difficult on the bomb runs and instead made it an appropriate bomber. Entre tanta controversia, el ala voladora fue archivada por un tiempo. Nada ha incidido más en el diseño de los bombarderos americanos que la Guerra Fría con la Unión Soviética. El primer reactor caza MiG-M15 soviético fue motivo de preocupación. Una propuesta para contrarrestar la amenaza que planteaban los MiG fue el XF-85 Goblin. Este avión escolta parásito fue diseñado para viajar debajo de un B-29. Si se identificaba con un MiG-15, el Goblin saldría a su encuentro y lo atacaría con 4 ametralladoras. Desafortunadamente el Goblin era poco más que un motor con alas y tenía características de manejo no muy deseables. Como el ala voladora que lo precedió, el programa fue descontinuado y la Fuerza Aérea canceló la orden de 30 Goblins adicionales en 1947. Para principios de la década de los 60, la red de defensa aérea soviética se había hecho más compleja que nunca. El misil tierra-aire se estaba convirtiendo en una amenaza mayor que los cazas MiG. La Fuerza Aérea estaba convencida de que un avión supersónico estratosférico podría evadir los misiles y reemplazar la flota de B-52. North American Aviation comenzó a desarrollar el Vulcan Ray XB-70, un bombardero futurístico capaz de volar a 3 veces la velocidad del sonido. A pesar de que el XB-70 fue un logro tecnológico asombroso, los soviéticos derribaron un avión estratosférico espía U-2 2 años antes. Esto confirmó el temor de que una combinación de radar, computadoras y misiles tierra-aire hacían de la penetración en el espacio aéreo soviético un suicidio. En 1964, el programa XB-70 fue cancelado. The XB-70, the Valkyrie, actually added a lot to American understanding of high-speed flight, particularly for larger aircraft. And really, you can almost look upon the XB-70 program as not trying to develop a strategic bomber, but also of one of aerodynamic research in engine design, in wing design, and the use of new materials. And like everything in aerospace, even when a project's cancelled, a lot's learned just from that data of the aircraft flying or even just being on the drawing board. Pero por supuesto, la mejor defensa para cualquier bombardero es ser virtualmente invisible. Uno de los modelos futurísticos más dramáticos de cualquier arma en el mundo de hoy es el bombardero B-2 Stealth. Los fondos para el controversial proyecto han seguido enfatizando un nuevo papel. El B-2 debe ser usado para conflictos regionales como la Guerra del Golfo y no para penetrar el radar soviético durante una guerra nuclear. Por supuesto, todos los proyectos experimentales implican cierto grado de riesgo. En abril de 1992, durante un vuelo de prueba, el caza táctico avanzado americano F-22 se estrelló en la pista de la base aérea Edward. Afortunadamente, el piloto sobrevivió. We are pushing the envelope. That's the most sophisticated advanced airplane known to man. We have every kind of technology in the world in there. And I would have preferred to never have seen that picture. But that's life, that's flight test,
And that's when you start pushing technology, those things do happen. El proyecto experimental F-22 continuará. The long answer is knowledge also. You know, if something doesn't work right, fine. You want to know that too. We don't intend to have crashes, obviously, in flight research, but if you aren't sticking your neck out a little bit, you really aren't moving ahead. La vida efectiva de la nueva tecnología se hace cada vez más corta. Las innovaciones están enviando muchas de las armas de la guerra del Golfo al depósito de chatarra. Dejar de experimentar con la tecnología significaría perder una ventaja, aunque quizá mínima. En el laboratorio, los científicos están peleando y quizá decidiendo la guerra del mañana.